Abra su Biblia, por favor, la que ya casi la culminábamos, que es Romanos. Cuando terminemos esta epístola, vamos a iniciar con la epístola de Judas. Vamos a terminarnos, si Dios nos permite, todo lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a estudiarlo. Si alguna vez usted va a algún instituto bíblico, ya no lo van a agarrar de sorpresa, porque en veces lo que hace falta cuando uno va a estudiar por primera vez a un instituto es el conocimiento, pero usted ya lo va a tener. Así es que vamos a leer entonces, vamos a repetir el 17, 18 y 19, pero no vamos a repetir en la explicación, sino que solamente para poder entenderlo todo. Capítulo 15, verso 17 al 19. Pablo el predicador es el tema, segunda parte. Dice el texto: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por favor, tome su asiento, hermano. La semana anterior únicamente explicábamos lo que era el versículo 17. Mas ahora vamos a pasar al verso 18 para poder continuar analíticamente estudiando el texto que nos corresponde desarrollar. Únicamente hago referencia así de una manera rápida, porque el tiempo avanza, acerca de lo que Pablo mismo, hermano, ostentaba. Hablábamos acerca de su preparación externa, como todo hombre se prepara cuando tiene objetivos, metas claras en la vida. Pablo lo había hecho, pero la realidad de toda su preparación era de que de nada le servía, porque eso mismo, el conocimiento, la letra, lo había llevado a una postura en donde su corazón se había vuelto insensible. Que nunca nos ocurra, máximamente aquellos que están jóvenes o ya son adultos jóvenes, adolescentes, que no les vaya a ocurrir que por el conocimiento que ustedes adquieran secular, les vaya a acontecer como Pablo, que se cegó de una manera completa, a pesar de haber estudiado religión, haber estudiado los preceptos antiguotestamentarios. Parece que en lugar de que la misma palabra sensibilizara su corazón y abriera sus ojos, parece ser que él se cegó más. Y por haberse cegado y haber acumulado conocimiento, acumuló orgullo, acumuló jactancia, acumuló glorias humanas. Si usted se prepara en lo secular, en síntesis, que nunca se le suban los humos, sino que tiene que mantenerse en una postura de humildad. Porque mientras más conocimiento adquiere una persona, más humilde tiene que ser. Ya sea, no importa qué tipo de carrera alguien esté quizás tratando de culminar o ya culminó, y máximamente si es cristiano, tiene que ser humilde. El apóstol San Pablo había sido discipulado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de Jerusalén. Acuérdense que la universidad para preparar rabonis
o maestros, que es la expresión literal, allí quedaba en Jerusalén. Entonces Pablo no solamente tenía de qué gloriarse en lo que él había estudiado, sino en su posición social, porque él no era cualquier persona. Cuando alguien ostenta una posición social, un estatus permanente, que es bien reconocido en la sociedad misma, hay personas que quieren hacerse ese reconocimiento y hay quienes ya nacen. Pablo ya nació con ese reconocimiento de pertenecer a un estatus o a un estrato social de la clase, podríamos decirlo, no media, sino de la clase social alta de su época. Muchas veces el que está en la clase social media o baja, hacerse de un nombre. Entonces, pero en el caso de Pablo, él nació siendo un personaje que tenía dos nacionalidades, una hebrea y la otra romana. Toda aquella persona que ostentaba dos nacionalidades era alguien porque estaba en un privilegio de eminencia y era muy reconocido socialmente. Esa persona era respetada en cualquier lugar. Podía varios idiomas. Pero ahora, de todo esto que él había conocido en el pasado, se convirtió en celoso, en perseguidor de la iglesia. Bueno, la Biblia dice, el que asolaba la iglesia. A tal grado entonces, que todas esas glorias que él había acumulado, no le servían de nada para su salvación. Por eso es que ahora que él había llegado al conocimiento de Cristo, no por sus propios medios, sino porque en el capítulo 9 del libro de los Hechos se relata su testimonio, su conversión. Cristo se le aparece, lo bota del caballo donde él iba montado, aunque la Biblia no dice caballo, porque es probable que pudiera ser quizás algún camello, porque era el medio de transporte que se utilizaba en esa época también. Pudiera ser algún burro, o es probable que haya sido algún caballo. Bueno, el caballo es el que más rápido camina, pero el camello es el que tiene más resistencia para poder caminar por los desiertos. Ya sea cualquier tipo de animal de donde Cristo lo botó, lo humilla cuando lo tira al suelo, ahí se le revela, ahí se le da a conocer los propósitos por los cuales el Señor cambia su vida. Y a partir de ese instante, Pablo ya no es el raboni o el maestro fariseo de antes, sino que ahora se convierte de Saulo a Pablo en el predicador de la palabra, alguien que exponía el mensaje del evangelio. Y ahora que se convierte en un predicador, el apóstol San Pablo, él podía decirlo claramente en lo que respecta al texto pasado: tengo pues de qué gloriarme, no en las glorias pasadas, en los triunfos, en la carrera que él había ostentado, en todos los logros. Él todos esos logros pasados los tomaba como basura. Pero lo que él había recibido en el presente a través de Cristo, cuando éste se le revela, es donde él expresa estas palabras: pues de qué gloriarme, pero en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Entonces Pablo ahora se gloriaba en lo que había recibido en el presente. Es lindo cuando una persona se gloría en el Señor, porque si usted se recuerda, decíamos la semana pasada, en estos versículos Pablo explica la naturaleza de ese gloriarse, y al hacerlo él habrá de revelar 5 características de ese gloriarse. Y únicamente observamos la primera. ¿Cuál era la primera? La primera era que Pablo no reclamaba crédito alguno para sí mismo, es decir, a su favor. Y lo hacía para evitar que fuese mal interpretado el apóstol mismo. Entonces, con la primera característica, usted entendió, primero, Pablo no toma ningún crédito para sí mismo. Y la segunda característica, que es en la cual, que creo que nos vamos a tardar un poquito en todos estos 35 minutos, que es la siguiente, porque tenemos que ir reconociendo cada una de las características.
porque son 5 y las 5 son relevantes. No se puede cortar una y dejar 4, no se pueden cortar 3 y dejar 2. Porque cuando alguien ostenta estas 5 características de una persona que es predicador, usted va a reconocer si en verdad hay fidelidad en esa persona que dice ser predicador. Usted ha observado de que hay personas que muchas veces están dentro del ministerio y muchas veces todo lo que esa persona hace, los créditos se los lleva él mismo. Y esa persona, ahí comienza a denotar uno que no es un predicador fiel. Porque cuando alguien se gloría en Dios, se gloría en todo lo que Cristo hizo por él. O sea, si hay glorias en el presente como ministro, uno tiene que aprender a ser más humilde. Le voy a dar una idea para iniciar ya el tema de lo que ya resumidamente expliqué de la semana pasada. Lo voy a ilustrar de esta manera. Por eso es que me gusta y le recomiendo que usted lea, hermano. Usted a diario tiene que leer. Yo sé que tiene oportunidad. Si usted está en un trabajo, usted puede leer media hora. Si usted está en un negocio, puede leer unos 15 minutos, aunque sea 15 minutos. Yo sé que la cabeza duele cuando uno está ocupado, pero el que lee adquiere conocimiento. Leyendo un libro dedicado a los ministros, encontraba un dato muy relevante y a mí me gusta compartirlo. Y a la primera que le comparto cuando yo leo, de lo que me satisface y me llena, es a mi esposa. Hoy este día, y lo voy a poner como ilustración ahorita, hubo un predicador el cual era muy reconocido. Y lo tremendo que en esa iglesia donde él predicaba, comenzaron a interesarse en las misiones. Así, una iglesia viva se interesa en las misiones, una iglesia viva se interesa en la evangelización, una iglesia viva adora a Dios, una iglesia viva crece, una iglesia viva hay dones, una iglesia muerta no tiene nada de esto. Por eso es que me extraña cuando alguien dice, yo no anhelo nunca ser líder, entonces está muerto. No anhelo nunca ir a predicar un parque, entonces está muerto. Pero como yo estoy vivo, yo le voy a alentar siempre a usted para que lo haga. Entonces viene este predicador, se llamaba, su nombre, William, el apellido me lo reservo. Entonces aparece un joven diciendo, yo quiero ir a misiones. Y este joven se le dijo, está bien, pero entre ustedes se van a escoger otros candidatos. Porque todos eran jóvenes y el joven, en su postura de juventud, tiende a afanarse, tiende a vivir emotivamente. Y se emocionó tanto el joven que fue el primero que le dieron la primera cita en donde se le iba a instruir y en donde se le iba a dar el aval si en verdad iba a ser el misionero número 1 que iba a ser enviado a otro país. La cita se la hizo el predicador a las 6 de la mañana en punto. Tenía que mañanear. Estoy hablándole de un lugar de Europa. Entonces, cuando amaneció, el joven se presentó antes de la hora, llegó a las 5:30 de la mañana. El que lo había convidado para poder darle su aprobación para salir a la misión, llegó como a las 9 de la mañana. Significa que el joven tuvo que esperar 3 horas. Y allí estuvo pacientemente esperando hasta que llega el hombre, el cual habría de hacerle cierto tipo de preguntas y luego de preguntarle, habría de darle entonces su aprobación, sí o no. Llega a las 9 y viene el joven y le dice, buenos días, pastor, y le dice, buenos días, laico. Es una persona nueva dentro de la iglesia, es un discípulo. Entonces, cuando ya estuvieron cara a cara, la primera pregunta que le hizo el predicador al joven, le dice, ¿usted sabe cómo deletrear la palabra gato? ¿Y para qué usted pensará ahorita se necesita deletrear la expresión gato? Entonces el joven se quedó extrañado y dice, sí, le dijo.
Entonces viene el joven delante del predicador famoso, le dijo gato, to. Y vio el predicador que había algo extraño. Habían dos cosas que analizar. Una serían los nervios, o otra sería que era tartamudo. Entonces viene y le hace la segunda pregunta: ¿puede usted deletrearme perro? Perro. Entonces, curiosamente, le dice: ¿usted qué haría? Así, le hizo la pregunta directa. Si usted se encontrara solo en un lugar muy lejos y le tocara que ir y soportar sufrimiento en ese lugar, ¿qué hiciera usted? Entonces viene el muchacho y le dice: lo que hiciera es hacer lo mismo que he hecho cuando usted me convidó a una hora temprana y no vino temprano. Ahora el predicador entonces minuciosamente dice: ¿pero qué es lo que has hecho? Le dijo: si yo llegara a un lugar donde es solitario, hay situaciones conflictivas, hay soledad, no hay evangélicos, hay personas que van a presentar un antagonismo, le dice, es hacer lo mismo. ¿Pero qué es lo mismo? Y le dice el joven: hay un texto en la Biblia que dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Las 3 horas que esperó le sirvieron para basar su tesis en el contexto. Esperar implica que Dios tarde o temprano va a actuar, va a accionar. Cuando el predicador famoso escuchó esas palabras, ahora yo le estoy hablando normalmente porque no soy tartamudo, pero en todo su expresar al predicador, el predicador famoso denotó de que el joven era tartamudo. Entonces al final de la conversación pregunta el joven: ¿me voy a ir a misiones? Entonces viene el predicador, va hacia adentro de la casa donde estaban reunidos una cantidad de ancianos de la congregación a la cual él pertenecía y pastoreaba, y pregunta a los ancianos, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría, y dice: ¿ustedes qué dicen de este joven? Ya vinieron los otros, los días anteriores, ¿qué dicen? ¿De cuál de los que han venido escogemos quién va a ir a la India a predicar el evangelio? Entonces dice el montón de ancianos que estaban reunidos: lo escogemos a él. Entonces la pregunta es: ¿por qué lo escogen a él? Primero, porque él no es altivo. Porque la misma pregunta que se les dijo a los otros, deletréeme la palabra gato, no quisieron hacerlo porque se sintieron que yo me estaba burlando de ellos. Gato, ese es insignificante. Perro, ese es insignificante. Se fueron, dieron la vuelta. Una persona que es humilde y no altiva, escúcheme bien, es una persona que reconoce su propia incapacidad. No importa si hay personas que sean más conocedoras que él, pero esa persona se va a poner a la postura de otro o menos que otro. Entonces dijo el predicador: te escogemos por humilde, porque no eres altivo, porque eres paciente, porque sabes esperar en el Señor. Y lo mandaron a misiones. ¿Qué estoy diciendo con esta ilustración? Cuando una persona logra cualquier cosa en esta vida, tiene que ser como este joven. Si le dicen deletréame gato, hágalo. Él era tartamudo, pero su tartamudez la dejó en las manos del Señor, porque Dios es el que abre la boca y Él la llena. Entonces, por incapaz, él reconoció que el que estaba en la cruz es capaz más que él para usarle. Y la historia culmina: fue un joven muy usado fuera de su país, en las misiones en el extranjero. Entonces me gusta lo que Pablo va a emprender en el verso 18, porque dice: porque no osaría hablar sino de lo de Cristo. Ahora, esa expresión, no osaría hablar sino solo de Cristo, diciéndolo de esta manera, literalmente, en otras palabras, Pablo, lo que estaba haciendo aquí, no se estaba jactando de las cosas que había logrado como un hombre de Dios o como apóstol. Porque alguien ya estando en una postura como la de Pablo, de Saulo a Pablo,
Habiendo logrado tantas, aún con todo y ello, Pablo mismo no habría de hablar nada de sí mismo. Fíjese, hermano, de que el orgullo es lo opuesto a la humildad. La altivez lleva al hombre muchas veces a una posición en que la misma popularidad tiende a que esa persona se vuelva alguien que esté pasando por alto a otros, es decir, los tenga de menos. Mientras más logros tenga, esa persona más es altiva. Por eso es que hay 3 tipos de cosas de las cuales usted y yo debemos de cuidarnos, y se las voy a mencionar. Le llaman el cuidado de las 3 F. Primero, lo voy a mencionar fuerte conmigo: fortuna. Todo líder tiene que cuidarse de no ostentar ganancias deshonestas, no ser avaro. Un avaro, porque muchos se meten al ministerio por avaricia. Otros se meten como no triunfaron en la vida y no hayan trabajo, se meten como son haraganes, creen que en el ministerio va a costear su haraganería. Dios jamás aparta haraganes para el ministerio. Dios siempre, a la luz de la Biblia, ha apartado hombres que han estado ocupados. Apartó a un Moisés que iba a ser el futuro rey en Egipto, Faraón. Apartó a un Eliseo que estaba arando con los bueyes en la tierra, a la tierra. Así Dios aparta hombres ocupados, pero no gente desahuciada por no haber coronado una carrera o porque lo echaron del trabajo y dicen: ay, me voy a ir para la palabra de cambia tal vez, hermano Wilber, me da un chancecito ahí. Aquí primero, para que alguien sea ministro, no buscamos haraganes. Buscamos a alguien que esté ocupado, trabajando y haciendo la obra de Dios. Aleluya. Mire el que tiene la par, a ver si tiene cara de trabajador. Aleluya. Sí, se le echa de ver, hermano. Viene bien sudado del trabajo de un solo hermano. El hecho de esto, de recordarlo, es que cuando se logra algo, entonces, el hombre orgulloso, altivo, comienza a hablar del mismo. Y dice: bueno, o sea, estamos hablando de cristianos, hermano. Del que predica la palabra. Yo pues, allí viene la primera palabra. Yo pues, hasta la forma de hablar cambia. Entonces, yo creo, ya no me llamen pastor, sino reventado, pues. Y comienza a hablar de sí mismo. Analice lo que le estoy diciendo. Altivo. Y comienza a hablar de sus logros. Tengo pues 40, 50 años de estar en el ministerio. La iglesia sin mí no podría hacer nada. Pablo, todo lo que había logrado, él no se jactaba, sino que ahí viene el segundo aspecto importante que quiero referirle. Pablo tenía la característica de ser fiel. O sea, él no se jactaba en nada, pues. Él su fidelidad se la debía a Cristo. No andaba allí, hermano, atribuyéndose nada a sí mismo, haciéndose el popular, siendo quizás vencido por lo primero que le decía, las 3 F. La fortuna, no. Él mismo decía que estaba contento si había o no había. Así, en la escasez como en la abundancia. Y viene la otra F, fortuna. Y viene la otra F, que es faltas. Cuidado. El hombre de Dios tiene que cuidarse. Fortuna, faldas. ¿Y cuál es la tercera? La fama. Allí quería llegar. Dentro del evangelio, el líder es admirado, por muy feo que sea. Así como usted lo está oyendo. Por muy feíto que sea, alguien dice: no, hombre, si a mí pues no me pasa nada. Cuídese. Si yo solo ayunando paso, cuídese.
¿Qué carajo anda haciendo usted en la noche dejando cipotas, hombre? ¿Ah? No es que yo la voy a dejar por ahí cerquita. No, usted no tiene que hacer eso. Es que es mi anfitriona y hasta las 11 de la noche me quedo con él. ¿Qué anda haciendo usted? Antes no lo ha matado el marido de esa mujer. Si la reunión comienza a las 7 y termina a las 8, usted tiene que salir zumbado a las 8:30. Faldas. Cuidado. Y lo otro es la fama. La fama ha destruido muchos hombres de Dios, hermano. Entonces, cuando hay fama, que es el aspecto principal que quiero tocar, ejemplificándolo, los ministros son destruidos. Porque la fama hace que el hombre destituya a Dios y se coloque él. O sea, yo no le estoy diciendo que es mala la popularidad. No, hermano, porque Cristo fue popular. Cristo fue famoso. Pero hay que saber controlar. Porque hay gente donde usted va a andar. Por ejemplo, usted va a ir a un banco, a usted lo conocen. Quizás porque se robó el pisto de ahí, pero no sé, pero lo conocen. Entonces, si usted va a un súper, los ojos de los que están trabajando ahí, si lo conocen, están sobre usted. Si usted va, por ejemplo, a San Salvador, uno cree que no lo conocen. Se le quedan viendo a usted. Entonces viene usted, como lo conocen bastante, ve ahí va el hermano, la hermana. Usted siempre manténgase humilde. Que la fama no lo destruya, que la fama no lo haga que los humos le suban a la cabeza. Entonces Pablo es el ejemplo fiel de cómo un predicador tiene que caminar. O sea, aprenda de esto. Usted me está diciendo, pero pastor, usted está hablando de los predicadores. No, estoy hablando de usted porque este tema es para la iglesia, de quien sea. Él no osaba hablar de él, que yo soy aquí, que yo soy allá, que cállese, sin mí nadie puede vivir. Porque hace unos 2 años, un hermanito ya estuvo a punto yo de pasarlo por acá al púlpito. Y de repente cuando, no lo pasé nunca, pero antes de irse, me dijo, hagamos un trato, me dijo. ¿Qué le dije yo? Me dice, como yo puedo predicar más que usted, me dice, ¿por qué no me da un salario? Me dijo. Entonces se lo voy a decir en el oído, le dije yo. Váyase a bañar. Así, con mucho respeto. O sea, que él quería algo a cambio. Yo le doy a la iglesia y la iglesia tiene que darme a mí, o usted personalmente. Entonces le dije yo, no, gracias. Pero yo, hermano, usted sabe que pues vengo de un lugar donde no cualquiera ha estudiado. Sí, le dije yo, ha estudiado mucho, pero quédese con su estudio. Porque una cosa es lo que usted ha cosechado afuera y otra cosa es lo que Dios de aquí. Por eso es que cuando alguien apacenta la grey de Dios, no tiene que pensar en ganancias deshonestas. Tiene que mantenerse fiel y hablar en lo que corresponde. Si está exponiendo un mensaje de la Biblia, hablar de Cristo, no de uno mismo, sino mantener la fidelidad a lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es su mensaje, su palabra. Y no hablar de uno mismo, no tener el atrevimiento de que toda la temática se lleve o se dé alrededor nuestro circularmente, estemos dándole vuelta que pues yo digo, pero yo opino, yo digo esto. Una vez un tipo en el penal, cuando estábamos siguiendo, solo llegaba a hablar mentiras. Decía, hoy este día hubieron 500 almas, anduvimos en Honduras, la semana pasada 600 en Nicaragua, la semana antepasada 500 en Costa Rica. Hasta que un día me le acerqué y le dije, mire hermano, le dije yo, usted es mentiroso, le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque eso que usted está diciendo es mentira, le dije, dice el Espíritu Santo, y me lo dijo a mí. Es que yo lo digo para que los presos se motiven, me dijo. Es que al púlpito no se llegan a decir mentiras.
al púlpito se llega a hablar de aquel que es fiel, de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, de aquel que nos salvó de la condenación eterna. El conocimiento tiene que estar centrado en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Si no, lea la Biblia. Cuando Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado, Pablo nunca cambió el mensaje. Se presentaba en Atenas, hablaba de Cristo. Si iba a Éfeso, hablaba de Cristo. Si iba a los tesalonicenses, hablaba de Cristo. Si iba a los de Colosas, hablaba de Cristo. Su mensaje estaba centrado, o sea, su mensaje, diciéndolo literalmente, era cristocéntrico. Y él no sabe hablar de él, porque no ese es el tema central. Nosotros somos irrelevantes en nuestra posición. Simplemente somos vasijas de barro donde el poder de Dios se aplica en medio de nuestra debilidad. Y nunca tenemos que atribuirnos: sin esta vasija nadie podría hacer nada. Me gusta que usted compre videos. En uno de los videos que tenemos en la librería aparece alguien, en un discurso en la televisión aparece diciendo: si yo quiero, ahorita mismo le digo a ese enfermo, sana. No, es que no depende de uno. Pero viene y dice: sí, depende de uno, porque si yo quiero y le digo a Cristo: Cristo, yo voy a sanar, y yo te ordeno, ahora te ordeno que sanes. ¿Cómo está eso? Aquel que manda no soy yo. El que manda aquí en la tierra es aquel que tiene toda la soberanía absoluta. Yo imagino que lo esté diciendo: Señor, si no sanas a mi mamá, yo me voy de la iglesia, la palabra que cambie. Señor, si no levantas ese paralítico, te mando, Cristo, te mando. Si no lo haces, te castigo. Ahí sale ese predicador. Este no es cuento mío, hermano. Y por eso es que como él hace cosas ridículas en la televisión, en una ocasión sale diciendo: a todos aquellos detractores que andan hablando de mí, les voy a enviar una ráfaga espiritual. ¿Cómo está eso? Que un predicador va a desatar ráfagas espirituales, va a matar a medio mundo. Si hablan de él, por eso aquel dicho dice: cuando el río suena, piedras trae, porque ese tipo ridículo habla de él. Que yo nací cerquita, a las 2 cuadras donde Cristo nació. A mí qué me importa que haya nacido alguien en Jerusalén. A las 2 cuadras nací. Es que lo que el Señor no quiere es que nazcamos a las 2 cuadras, en Jerusalén o allá en Israel donde Él nació. Él lo que quiere es que seamos fieles en el mensaje, fieles en la palabra. Que no osemos hablar de nosotros mismos, de nuestros logros que hemos cosechado. Todos los logros que tenemos se los debemos a Dios y no a nosotros mismos. Por eso la Biblia dice que no te alabe tu propia boca. Algo que yo he aprendido del estudio de la Biblia es que nunca me dejo de llevar por la opinión que la gente da aquí de mí. Y usted haga lo mismo. Como yo soy su pastor, usted podría hablar cosas muy bonitas de mí aquí, así como usted lo oye. A mí me gusta que mejor la opinión acertada me la dé otra gente, otra iglesia, porque no me conocen. En cambio usted sí. No, que le mando, no, otra gente. Y cuando oigo hablar por allá, entonces digo: sigo siendo fiel a Dios. Entonces, no dejarse dominar por la fama. Y completo el verso 18. Sino de mí, de lo de Cristo, lo que ha hecho por medio de mí. ¿Qué dice Pablo que ha hecho? Dice que Cristo ha hecho algo por medio de él. La pregunta sería: ¿qué había hecho Cristo por medio de Pablo? Alguien me hacía una pregunta curiosa. Ahorita se ha desatado una lujuria terrible que está botando a muchos ministros. Lujuria de pasiones sexuales. Y por eso es que algunos andan diciendo: hermano Wilber es el sexto que cae. Yo no me cuido de eso. Lo que me cuido es no criticar a nadie, ni estar viendo a los lados, sino que ver al blanco perfecto que es Cristo. Si estoy viendo a los lados y por ahí viendo, miren que aquel tiene 3 muchachos, aquel tiene 3 muchachos, aquel tiene 4, aquel cayó por esto, aquel cayó por otro. Entonces lo que voy viendo para los lados,
La Biblia dice que no tengo que apartar mi mano del arado. Y no tengo que ver hacia atrás, porque dice la Escritura que el que retrocediere no agradará mi alma. Entonces voy confiado, viendo para adelante. Ahí me vienen comentarios: hermano, por allá que hay un hermano, hermano, allá hay un hermano que tiene 3 mujeres. Ahí déjelo. Una cosa le digo, que al mismo infierno se va a ir. Pero está predicando, pastor. Pues sí, aquí viene el ejemplo. Y las almas se salvan. Fíjate, tiene bastantes mujeres. Todas las diaconisas son mujeres de él. Así me vino a decir una viejita. Y bocona, porque a chambrear vino aquí a la iglesia, pensando que yo le digo: quédese, hermanita, quédese, quédese. Y estuvo unos 2 semanas aquí y ya se fue. Ahí ya la he visto. Bocona la señora, ¿para qué anda hablando? Y ella volvió para ahí. Y hablando del hombre. Entonces, pero viene, alguno me hizo una pregunta por ahí: hermano, pero es un predicador muy reconocido. Se salvan las almas. ¿Y por qué se salvan si está en pecado? Aquí viene. Pablo decía: lo que Cristo ha hecho en mí. Nosotros únicamente somos como las cañerías de Anda. Algún día, por favor, sin que la Anda, yo no me vaya a robar las cuestiones de las tapaderas a usted, hermano. Sin que Anda lo vea, algún día revise la cañería que está cerquita de su casa, debajo sí, la cañería que está ahí, que va a dar al medidor. Revise y destape, quite la tierra del caño, o sea, la tierra que está encima del caño, del acueducto, y destápelo. Cuando vaya destapando, ¿cómo cree que va a encontrar el caño? Si es poliducto, usted puede sacudirlo y limpiarlo. Pero si es caño de hierro, ¿cómo cree que está? El hierro se enmojece. ¿Y qué no sería la parte interna del caño donde pasa el agua? O sea que usted y yo nos tragamos agua tan rica que es el agua de Ciudad Real, sí, seguro. Contaminada, hermano. Contaminada. Porque esa agua lleva hasta mojo. Si los caños de muchos años se deterioran, el Anda no tiene la capacidad de cambiar toda la cañería. Pero si usted experimenta, y se ha dado casos que cuando se rompe una cañería, cambian. Y se han dado, por ejemplo, yo un día estaba trabajando, cuando era empleado de una identidad pública, entonces trabajando, y con una piocha estaba escarbando, ¡pum!, le pegó una cañería. Entonces llegó rápidamente el señor a remendarlo y el pedazo de caño, de hierro, lo cambié. Y lo tremendo es que me dice: metele el dedo adentro, muchacho. Yo era un cipote, 17 años. Entonces le metí el dedo y saqué un montón de mojo. Estaba podrido el caño. Por eso es que le diste, si se molestó, me dijo. No te preocupes, me dijo. Ya colocamos uno nuevo. Entonces nosotros los predicadores somos como un caño, como un acueducto. Lo que hacemos es llevar el agua a aquellos que tienen sed. Y en este momento son ustedes. El agua de la palabra que sacía nuestra sed está aquí. Entonces de ahí el predicador tiene que juzgarse cómo está él. Si es un caño que está íntegro o está podrido. Por eso es que en aquel día van a haber sorpresas. Honduras. Y ella decía que era evangelista internacional. Mire el gran chasco, hermano, si yo lo hubiera pasado de tipo. Y ella andaba haciéndose publicidad. Me dice: búsqueme algunas iglesias, lléneme mi agenda, porque a los 2 meses. Y no crea que sale vivo, así riéndose. Sino que dice: hallaron predicador detrás de un cañal, perdón, de unas chaparrastic en San Miguel. Incluso también el carnet en el pecho, hermano. Decía evangelista internacional. Pero el comentario que yo supe después, pero era evangelista, era caño. Pero era evangelista, caño. Evangelista, caño. Y caño podrido. Tiene que tener transparencia. Porque si no hay transparencia en el púlpito, ¿qué dirá la gente que está abajo escuchando? Ese pícaro me cuenteó en esquina ayer. Ese pícaro ayer me citó a un burdel. Por eso vale la pena mantenerse firmes, hermano.
Si aquel ha caído, dándose ellos a sí mismos. Y la gente dunda que les escucha. Y les aplaude. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Ja, ja! Uno tiene que conocer. No solamente mire que tiene la par. Carga la Biblia. Pero cuando estamos en oculto, cuando estamos en nuestro lecho, ¿qué hacemos? Pues yo no lo sé. Yo no lo ando vigilando a usted, ni usted me vigila a mí. Pero una cosa le digo, que hay uno que está viendo desde arriba. Ante los ojos de Dios nadie se escapa, hermano. Si alguien se mete debajo de la cama con 5 colchas, ahí lo está viendo el Señor. ¡Ja, ja! ¡Te vi! Por eso es que aquel día, cuando el Señor juzgue, Él va a juzgar con un juicio certero, a cabalidad. Nos va a pasar como una película. Mira, todo esto hiciste. ¡Ay, Señor, qué vergüenza! Como cuando uno y un día estábamos en un hotel de Guatemala y yo no sabía, hermano. Y mire, en ese hotel hay cámaras en todos los lugares. Cámara en la entrada, usted en el portón. Cámara en el pasillo donde uno firma. Cámara cuando uno va por todo el pasillo para el cuarto con el señor que le lleva la maleta a uno. Cámara hasta en la maleta que andan otros, hermano. Cámara hasta en el chunche del servicio usted. En la taza, pues. Cámara en la regadera. Y mire, yo no sabía usted. Dios mío, me quedé pensativo, dije yo. Estos tipos bien vigiados lo tienen a uno. Bueno, como me dijeron que había cámara cuando me estaba bañando. Pues sí, como me dijeron que había cámara. ¿Cómo me veo? Y como había cámara en el servicio, sentado de ahí. ¿Sí, ve? Y como había cámara hasta debajo de la cama, dicen que había. Pues me acosté. Y no me acosté así, dime, no que viendo para la cama abajo. Pero donde quiera, hasta en el espejo, porque hay un gran espejote, el tocador donde uno guarda su ropa y el closet grande. En el espejo hay cámara. Y cuando usted enciende la lámpara, hasta eso, en la lamparita, ese volado tan chiquito, ese chunchito, una cámara. Esto es lo que hacía yo una noche, apagar todas las luces usted. Y en oscuro me levantaba para el servicio. Así como la muestra o la ilustración de ese hotel, aquí en este mundo hay cámaras por todos lados donde el ojo de Dios está viéndolo a usted y a mí, hermano. Aleluya, ahí no se escapa. Si va al servicio, ahí está el Señor. Si va al baño, están abonándose y comienza a cantar una alabanza. Ah, cuán bello es el Señor. Comienza a cantar otra y dice: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. De repente, ¿quién te dijo que pelarás el guineo si potefe? Ahí lo estamos oyendo. Y comienza a cantar otra canción mexicana que silbaban. Que te vienen a contar cositas malas de mí. ¿Y qué está cantando, hermano? Un corito. Hay un oído que está ahí en el baño. Si usted va para su trabajo y de repente se hay una cartera con dinero, y de repente, esta es bendición de Dios. El diezmo para el hermano Wilber. Hay un ojo del motorista que no está viendo porque él va manejando. Y la gente va sentada a dormir, alguno porque es de mañana. Y usted dice: tranquilo, bendición. Y comienza a contar la cartera. Hasta tarjetas Credomatic, Jaranatic. Porque hay tarjetas Jaranatic, bien topado de jarana. Entonces comienza a darle vuelta. También viene solo de ascenso. Ay, Dios mío, gracias, Padre. Comienza a hacerle. Entonces, uy, si le voy a dar $10, hermano Wilber, tráigamelo todo. No voy a pensar eso, hermano. Y comienza a darle vuelta. Entonces, y comienza: bendición de Dios. Y se lo echa. Y más de alguien de los que va sentado allí se le ha caído la cartera. Y los papeles los bota a un puente o a algún barranco. Nadie lo vio. Y está bien tranquilo aquí sentado en la iglesia. Ya lo vi. Nadie se da cuenta. Es que en todas partes hay cámara en este planeta. Si va al súper y ve a alguien que de repente sonríe con usted, porque empecé a decir:
Se le pegue usted también lo mismo, ¿verdad? Como que es amor a primera vista. No, esa es tontería a primera vista. Y viene usted, se va por el otro lado del pasillo. ¿Cómo se llama? Wilber. Ahí comienza. Y usted, Carola. Ahí come. Perdón si utiliza el nombre de alguna hermana aquí, ¿verdad? ¿Tiene hijos? No. ¿Y ese anillo? Me lo regaló mi mamá. Hay un ojo que lo está viendo desde arriba. Si va al cajero, una vez fui al cajero. Y como tenía que hacer un préstamo, entonces me subieron a la segunda planta de la agrícola. Y cuando me subí arriba y estaba encerrado, la puerta de vidrio. Y me dice la muchacha, yo a usted lo conozco, me dijo. Sí, le dije yo. ¿Verdad que usted es locutor? Me dijo. ¿Por qué? Le dije yo. Es que tiene voz bien bonita. Ay, mire los ojos, así me hacían, ¿verdad? Y me dijo, mi esposa a un lado, ¿verdad? Y me hubiera oído, me agarra. Entonces, tiene voz de locutor, me dijo. ¿De verdad? Le dije yo. Sí, me dice, ¿usted trabaja en alguna radio? Sí, le dije yo. Sí, fíjese que nosotros tenemos una radio, le dije, pero yo no soy locutor, le dije, soy predicador. ¿Qué me dijo? Predicador, me dijo. Vaya, pues, me dijo, ya no volvió a hablar, hermano. Pero si alguien hubiera seguido la corriente, entonces lo que le estoy diciendo con esto es, en todo lugar fuera de este local, la iglesia afuera tiene que ser fiel. Fiel, repítalo, fiel. Fiel, fiel. ¿A quién? ¿A su mujer? ¿A su marido? ¿A sus hijos? No, a quien le debemos fidelidad siempre hasta que partamos de esta tierra es aquel que nos tomó como hijos. Levante su mano y dé gloria a Dios. Porque Dios, si usted se mantiene así, lo va a usar más, hermano. Así como usted lo oye, lo va a usar más. Porque lo que Dios ha hecho por medio de Pablo era mucho, hermano. Si usted lee la Biblia, Pablo predicó el evangelio en muchos lugares. Pablo sanó enfermos. ¿Pero quién sanaba? ¿Pablo o Cristo en él? Cristo en él. Cuando uno logra triunfo, hermano, que de repente, por ejemplo, yo la primera conversión que tuve, ya se lo conté aquí, un bolo fue. No, hombre, hermano, toda la noche no dormí pensando en ese bolo. Y dije yo, me gané ese bolo, dije yo. Qué lindo, me lo gané, lo vi llorando, pues así porque quería pisto, lloraba. Mi primer alma, lloré mucho, lloré. Y le dije al Señor, dame otro bolo más la otra semana. Y ya fueron 2 bolos ustedes, o los bolos me convertían a mí. Y después le dije al Señor, dame gente cuerda, Padre. Loco me mandaba. Pero alegre, yo saltaba de alegría, hermano, cuando predicaba el evangelio. Dios mío, cállese usted. Y otra vez ya no me convertía en los locos, sino que niños, solo niños. Y reportaban niños en los reportes. 10 niños convertidos, todos de pecho. ¿Que querés estar a Cristo? Ya, vaya pues, tomen la ficha. O los niños de pecho convertían. Y de allí Dios sigue obrando, así obren ustedes. Miren, alégrese cuando le lleguen 2 pelones a la célula, alégrese cuando la señora malcriada le llegue a la célula, alégrese cuando la señora que invita a la iglesia venga, alégrese. Ese no es usted, no es el que tiene labia, convencimiento, sino es Dios obrando a través de usted. Es el Señor. Por eso dice el verso 18, con el cual termino ya. Para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Ahí se completa la segunda característica, la obediencia de los gentiles. Es decir, el evangelio no solo llama a los hombres a tener fe, como usted y como a mí, sino que nos llama a ser obedientes al Señor, a ser fieles a Él. A eso llamó Pablo, y por eso es que Pablo predicaba a los gentiles y enseñaba la obediencia, que tienen que amar a Dios sobre todas las cosas, pero tienen que serle fiel a Dios. Y los gentiles lo entendieron. Y por eso es que nosotros también tenemos que entender, el evangelio no radica solamente en una Biblia, debajo de acá del seno, o aquí en la mano cuando la cargamos,
Evangelio implica obediencia, hermano. Por eso es que si usted lee la Biblia va a encontrar que uno de los principales aspectos que Dios estima y que Dios ama es eso, obediencia. A mí no me venga contando que usted hace 25, 40 ayunos, pero usted sigue siendo un desobediente. De nada le vale. Manténgase obediente, que eso estima el Señor. Cuando uno le pregunta, hermano, ¿y en qué radica su ministerio que es tan eficaz? En la obediencia a Dios. Es que obedecer cuesta, pero hay que intentar hacerlo. Desobedecer es lo que más es común en esta tierra. Pero obedecer a Dios, cuando usted obedece y tiene obediencia, tiene las ventanas de los cielos abiertas. ¿Me está entendiendo, hermano? Dígalo fuerte, tenemos los cielos abiertos. Jóvenes, si obedecen a papi, tienen la cartera de su papi ganada. Sí, hermano, porque uno conoce a los hijos cuando llegan, saben cómo sacarle pisto a uno. Ay, mi cuchicuchi, mi bi. Pisto querés va. Pero cuando hay desobediencia, no, usted está castigado, papá. No, pero papá, no me pida ni 5. Te está castigado. ¿Qué no será con Dios? Que ahí va a llegar, Señor, mi colochito, cuchi. Dios lo que ama es la obediencia. En eso radica el mensaje del Evangelio. Obedezcan, ser fieles. Y cuando uno lo intenta, hermano, mire, si usted se mantiene fiel, obediente, Dios lo guarda en cualquier lugar. El que es fiel y obediente no anda temblando a nada, hermano. Camine y Dios lo guarda. Porque el que nada debe, nada teme. Usted venga con toda seguridad al culto, entre, siéntese y no esté viendo a los lados. Ahí viene. Y ve un gato negro, ahí va el cadejo. No se cuide de eso, hombre. Guárdese para Dios íntegramente, conservando este segundo principio de mantenerse fiel a Dios y predicar la palabra, siendo un caño limpio y no sucio. Y nadie lo va a señalar, hermano. Pueden señalar lo que muy fuerte el mensaje, que legaliza. A mí me gusta el comentario, hermano. Ese pastor es legalista, que a ver qué se cree. Hace poco un señor dijo, lo voy a entrevistar en el periódico a ver qué dice. Que lo hagan. En cualquier parte usted tiene que hallarlo fiel. Y qué lindo cuando yo escucho que hablan de usted. Verán esos hermanos de la iglesia la palabra que cambia. Hermanas como esa que hay ahí, obedientes esas mujeres. Yo no sé si me entendieron. Hombre, esas mujeres obedientes. Ya le he dicho que no me diga amén. Diga amén. Y yo oigo los comentarios de los hermanos también. Esos hombres, vieran cómo se parecen a Cristo. Hoy sí me dejaron sordo, hermano. Me agarraron de sorpresa, créanmelo. Es que las hermanas no entendieron. Esas mujeres son piadosas las que hay en la palabra que cambia. Yo oí un comentario de un señor allá afuera. Como siempre, algunas veces voy a vender numeritos allá para la actividad. Y me cruzaba y como ese día no cargaba corbata, andaba así. Y luego me pongo el saco aquí adentro. Y allá atrás estaba por la pulsería y escuché. Y dijo el señor ese, dicen que las mujeres de aquí, dicen, no son fáciles. Y viene el otro y le dice, como son, no digo nada porque por ahí está. Dice el otro, esta mujer, cáele vos, cáele a una, mira, allá va a quedar colocha, mira, cáeles. Y viene el otro y le dice, como es motorista, viene el otro y le dice, es que no son fáciles, hombre. Fíjate que una de ellas, la primer día que traje la buceada de gente aquí, le dijo, la cuentí, ¿sabes qué me dijo? Mira, hijo del diablo, respetá porque yo soy cristiana. Y ese comentario me gustó, hermano, la felicito a las hermanas. Pero ahí andan diciendo los panaderos que esas bichas que se congregan ahí vos son baratas, dicen.
Pero no, escuché a otro que dijo, no hombre, esa bicha ni por un pedazo de pan se venden, vos. Esas bichas sí son cristianas de verdad, vos. No con ustedes, hermano, el ejemplo que ponía el mundano, las muchachas herían, ¿verdad? Esas hipotas y son fieles al Señor. Entre 1000, más de alguna viejita, más de algo, ¿eh? Pues sí, pero algo es algo, hermano. ¿Cuánto nos mantendremos hasta que Cristo venga en fidelidad del Señor? Inténtelo, hombre, inténtelo. Si antes se dejaba dominar por alguna cuestión por ahí en el mundo, ahora no, dígale, Señor, yo me quiero mantener fiel a ti. Solo a ti. Porque tus cámaras están puestas en todas partes. Va a Santana, allá, va a San Miguel, allá lo conocen. Se va a meter a Usulután, allá lo conocen. Se va a meter al Puerto Parada, lo conocen. Se va a meter a Pampe, allá por Río Chuco, allá lo conocen. ¿Y cómo no la conocer? Si saben que aquí se congrega. Y hay que seguir adelante. Hay un himno que dice, sigue firme, fiel, compañeros o soldados del Señor, dice, hasta que Cristo venga, tu Redentor. Y por tu misma fidelidad, dice el himnólogo antiguo, 1909, tienes segura tu casa en el cielo. Hoy es la noche. Si Dios nos ha hablado, y si hay algún descuidito por ahí, ajustemos ahí, apretemos las tuerquitas. Que más de alguna área, algunos andamos deficientes. Pero hoy podemos comenzar de nuevo. Si usted es amigo y dice, yo no entiendo eso de fidelidad, sencillo, lo va a entender cuando usted tenga a Cristo. Sin Cristo no se puede ser fiel. Sin Cristo no se puede ser obediente. Pero con Cristo sí se pueden aplicar estos dos principios. Damos todo crédito a Él. Y aparte de darle todo crédito a Él, también nos conservamos en fidelidad a Dios. Fieles hasta que sea su venida. Oramos al Señor. Cierre sus ojos en esta noche. Vamos a orar. Quiero hacer dos preguntas en esta hora. Y me quedan 2 minutos nada más. Si hubiera alguna persona que necesite rendirle su vida a Cristo por primera vez, usted es amigo, yo le aconsejo que busque al Señor. Joven, busque al Señor. Tome las cosas cristianas en serio, hijo. Quizás usted ni sea obediente en su casa. Desafía a su papá o a su mamá. ¿Cómo no será con Dios? Hay un texto en el Decálogo y habla acerca de la obediencia a sus padres, el respeto a sus padres. El indicativo del fruto del respeto es que Dios te dará largos días de vida. Honra a tu padre y a tu madre. Es obedecerles. ¿Qué no será? Si hay promesa en la Biblia que Dios te da largos días de vida, ¿qué no será si obedeces a alguien que es más que tu papá y tu mamá, que Dios? Razón aquel muchacho que iba todo sucio, iba repitiendo palabra tras palabra rumbo a la casa del Padre. Le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti, porque he sido infiel, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué no comenzar hoy? Pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo. Rápido. Si hubiera alguna persona que necesita a Cristo en su corazón, póngase de pie. 2 minutos y termino. Si hay alguien que le va a rendir su vida al Señor, póngase de pie, por favor. 2 minutos voy a dar. ¿Hay alguna persona? O si hubiera alguien que necesite reconciliarse con Dios. Si usted le ha fallado a Dios, aunque usted esconda el pecado, hay un texto en la Biblia que dice que lo que está oculto un día saldrá a luz. Es decir, será mayor la vergüenza
Es mejor juzgarse a nosotros mismos, juzgarnos. Que vengan otros y nos delaten. Es muy vergonzoso. ¿Por qué no analizarse? Es mejor temerle a Dios que temerle a los hombres. Pónganse de pie los que van a reconciliarse con Dios. Si hubiera alguien que necesita reconciliarse, póngase sobre sus pies. Yo voy a orar por usted. Rápido. 1 minuto dije que iba a dar. Si hubiera alguien que necesite reconciliarse o rendirle por primera vez su vida al Señor, póngase de pie y corra acá adelante. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien en esta noche que se pone de pie? Voy a orar ya. ¿Hay alguna persona? Levántese de su asiento. Esto no se piensa, no se pospone. Si hoy Dios le ha hablado, haga la vergüenza a un lado y decídase a rendirle su vida a Cristo en esta noche. Levantemos nuestras manos, iglesia, vamos a orar. ¿Hay alguien que no se va a quedar con el deseo? Dios bendiga a la señorita que viene acá adelante. Dios le bendiga. Si hubiera alguien más, te quede con el deseo, venga corriendo acá adelante. La palabra de Dios ha sido dada y no vuelve vacía. ¿Quién más? Dios bendiga al otro joven. Bienvenido a la familia de Dios. ¿Quién más? No sé qué. ¿Habrá alguien más, viejo joven? Usted que es un anciano, levántese. Hermanos diáconos, 1 minuto más, hagan lo que tienen que hacer. Más de alguien necesita que se le hable al oído. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Solamente pregúntele. A nadie se le trae la fuerza, no. Eso no sirve. Obediencia para una noche no sirve. Es Dios quien le va a ayudar. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que se... No rechace la invitación. Dios le trajo ahora a este lugar porque tiene un propósito con usted. Si usted fue evangélico y abandonó la gracia, está pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Hoy puede reconciliarse. Comience de nuevo. Mientras haya vida, hay oportunidad. Voy a terminar ya. ¿Habrá alguien más todavía? ¿Habrá alguien más que viene a Cristo? Oramos a nuestro Padre, eterno Dios que está